¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder tener una clase del fruto del Espíritu. En esta hora vamos a estar estudiando acerca de la mansedumbre. Y qué interesante esta palabra mansedumbre que vamos a ir desarrollando durante la clase, porque en medio de una situación en la cual el mundo vive el día de hoy, en la cual la mayoría de la gente está saliendo a las calles y volcándose para poder reclamar sus derechos o manifestar lo que son sus deseos, es importante que podamos entender cuál es el papel que juega esta palabra mansedumbre en todo el mundo y cómo, como hijos de Dios, cómo nosotros tenemos que ponerla en práctica. Entonces necesitamos entender bien el concepto. No sé si nos alcanzará con una clase para hablar acerca de la mansedumbre, pero si no, continuaremos la siguiente clase con este tema. Vamos a orar para comenzar este tiempo, así que te invito a que donde estés, cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Vamos a poner el tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y te rogamos, Señor, que el día de hoy nos enseñe tu palabra, nos instruya acerca de lo que es la mansedumbre, acerca de cómo, Señor, también nosotros podemos comenzar a desarrollar esa mansedumbre y sobre todo en qué momentos debemos de aplicarla. Padre, te agradecemos por el tiempo juntos el día de hoy. Bendícenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces necesitamos entender algo importante. Hemos dicho que es fundamental para el entendimiento y la exposición de la palabra, entender la escritura en su contexto histórico, cultural, pero también gramático. La palabra que hoy vamos a estudiar, dijimos, es la palabra mansedumbre. Sin embargo, la traducción o la idea original de la palabra no es, está limitada en esta palabra mansedumbre. La palabra que está en el griego es la palabra praites. Se traduce en este texto como mansedumbre, pero en otros textos donde aparece en el Nuevo Testamento, aparece como apacibilidad, paciencia, humildad, dulzura, incluso aparece como ternura en algunas versiones. Ahora, aquí hay algo muy importante. Finalmente, la palabra mansedumbre podemos nosotros eh, tener en la mente, o la mayoría de las personas tener en mente, que mansedumbre es o tiene que ver con debilidad o una falta de valor para enfrentar dificultades, o de alguien que no se puede defender. Y entonces pensamos en algo que es mansito, ¿no? Y decimos, pobre, es que es muy mansito, ¿no? Y no va a tener la capacidad para defenderse. Sus características le hacen inofensivo o indefenso. Y realmente el concepto de esta palabra, de aquí de Gálatas 5:23, no es ese, es mucho más profundo, va mucho más allá. Esta palabra tiene, pues finalmente, como un ejemplo la persona del Señor Jesucristo, que nosotros al verlo en los evangelios nos damos cuenta que no era ninguna persona indefensa, ni tampoco era una persona débil o que fuera una persona sin el valor necesario para enfrentar las dificultades. Ahora, finalmente tenemos que ver algo importante. El resultado de la mansedumbre o de la praites en la vida del creyente solamente es el resultado del poder de Dios obrando en mí, a través de lo que es el control del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Vamos a ver que esta palabra se relaciona, mencionamos hace un momento, que se relaciona con la palabra humildad. Ahora, no es lo mismo que humildad, pero sí es una consecuencia directa de la humildad. Así que te invito a que veas conmigo algunos pasajes que relacionan mucho la palabra humildad con la palabra mansedumbre que estamos estudiando en el día de hoy. Te invito a que vayamos a Mateo en el capítulo 11 y versículo 29. Dice así el Señor Jesucristo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Dijimos que el mayor ejemplo de mansedumbre es el Señor Jesucristo. Y en él podemos ver expresada este concepto profundo de la mansedumbre. Pero vemos cómo está totalmente ligado a la humildad. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que si no hay humildad en nuestra vida, no puede haber mansedumbre. O sea, si el orgullo está constantemente controlando mi corazón, la soberbia, entonces será muy complicado que pueda manifestarse la mansedumbre a través de mi vida. Dijimos, es una consecuencia directa de la humildad. Otro texto que nos habla acerca de esto, que nos da un poco también de claridad, es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ves? Aquí vemos al apóstol Pablo que estaba preso y le ruega a los hermanos en Éfeso que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dice, ¿cuál es la característica de un andar digno? Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Ves? Esta palabra está ligada ahí por la I, ¿sí? Es una unión natural que hace de ello un mismo concepto. La humildad y la mansedumbre van unidas, van juntas. Una va de la mano con la otra. Otro texto que podemos ver en relación a este tema lo encontramos en Colosenses en el capítulo 3. Dice así a partir del versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí está completamente relacionada la mansedumbre con la humildad y también con la paciencia. Ahora el versículo 13 nos arroja qué es el resultado de poder ligar estas dos, bueno, más bien en este versículo habla de varias cualidades de carácter, pero ligar esas cualidades de carácter implica que podamos soportarnos los unos a los otros, o sea, levantarnos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Obviamente una persona que no es humilde no va a reconocer sus errores, no va a reconocer cuando pecó, no va a reconocer cuando tomó una mala decisión. Constantemente se va a justificar o le va a echar la culpa a otras personas. Se va a hacer llevar por sus sentimientos. Ahora, a través de esto vamos a entender dos verdades importantes de lo que no es la mansedumbre. Fíjate bien, en primer lugar, la mansedumbre no busca la autoexaltación ni el interés propio. Es interesante ver esto, porque no busca llamar la atención a sí mismo, ni tampoco lo que hace lo hace por interés. Vemos que también, en segundo lugar, la mansedumbre no se exalta ni se deja arrastrar fácilmente por sus emociones. No se entusiasma ni se deprime, simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo. Entonces, una persona que se ha humillado, que es humilde, es una persona que ha muerto a sí misma y es una persona que ha crucificado su yo. Por lo tanto, no busca exaltarse, sino que no se ocupa en lo absoluto de lo suyo propio, sino constantemente está viendo el bien de los demás. Y esto es algo muy importante e interesante para con nosotros. O sea, hay personas que tal vez no reaccionan a lo que está aconteciendo a su alrededor, pero están ensimismadas en ellos. Tal vez no reaccionan porque no quieren salir de su comodidad, pero eso no implica que sean no implica que sean mansos, sino está implicando que son personas cómodas en su situación o en cómo se encuentran. Entonces es importante entender lo que no es la mansedumbre
y qué características no debe haber en una persona que es mansa. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 11. Aquí el apóstol Pablo nos está explicando que la mansedumbre es mucho mejor que las riquezas materiales y las pasiones. En el contexto de este pasaje, viene hablando acerca de las riquezas y viene hablando o exhortando a Timoteo a que él motive a los ricos a que sean ricos en buenas obras, que no estén poniendo sus ojos en las cosas materiales. Incluso le pide que huyan de esas cosas. Fíjate lo que dice ahí el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Praites, la mansedumbre, que surge desde su corazón. Ahora, esto es mejor que las riquezas. Y esto nos tiene que motivar a ir tomando decisiones también importantes en nuestra vida y no pensar en nosotros mismos. El rico que no ve por los demás, pues está enfocado en sí mismo y entonces no va a ser rico en buenas obras. Y por eso Pablo exhorta a Timoteo a que no solamente él, sino también otros a través de su ejemplo puedan buscar la mansedumbre. También vamos a encontrar que la mansedumbre es una característica del liderazgo espiritual. Ahora quiero invitarte a que vayamos a 2 de Timoteo en el capítulo 2 y versículo 24. Aunque en 1 Timoteo 6:11 dice, tú pues, hombre de Dios, está hablando con un siervo, un líder de la iglesia, el pastor de la iglesia en Éfeso. Ahora aquí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo y versículo 24, después de estar hablando acerca de que huya de las pasiones juveniles, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En este versículo, entonces, vemos que la mansedumbre es un requisito para el liderazgo espiritual. Y nos ayuda a entender que tal vez nosotros a través de un liderazgo espiritual y desarrollar la mansedumbre podremos ayudar a otras personas que están pasando por una situación complicada. La madurez del líder espiritual, del sobrevedor, del obispo, del anciano, que puede mirar por encima, que puede ver desde una posición más alta, digámoslo así, donde tiene una capacidad mayor de ver, que eso le ha dado tal vez su vida cristiana, su madurez y su desarrollo, entonces va a poder ayudar mejor a aquellas personas. No se va a dejar dominar por sus sentimientos, sino va a desarrollar mansedumbre y va a desarrollar paciencia para ayudar a aquellos que tienen la necesidad de salir adelante. Ahora, esta es una característica muy, muy interesante. Vamos a ver qué es necesaria la mansedumbre en nuestro trato con otros. Ahora te voy a invitar a que vayas conmigo a Tito, en el capítulo 3. Aquí en Tito capítulo 3 dice el apóstol Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque vosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vemos aquí cómo entonces la mansedumbre es algo muy importante en nuestra relación y en nuestro trato con otras personas, específicamente con todos. Aquí no solamente incluye a los hermanos de la iglesia, sino también a las personas que están fuera, aquellos que aún no han creído en Cristo, que no han venido a Cristo arrepentidos por sus pecados. Y es importante entonces que notemos cómo aquí el apóstol Pablo
nos habla acerca de la mansedumbre. Y hace una mención muy interesante en el versículo 3, diciendo que nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. Entonces, ves, constantemente nosotros también vamos a tener contacto y relación con personas que están siendo rebeldes, que son insensatos, o sea, no están pensando en la forma en la cual están actuando, no consideran la palabra de Dios. Son personas que se han extraviado de su fe, o que no encuentran la verdad, personas que están tal vez ya esclavizadas en sus concupiscencias o en sus propios deseos y deleites diversos, dice, y ya viven en una malicia, hay en ellos envidias aborrecibles y se aborrecen los unos a los otros. Ahora, nosotros también pasamos tal vez por momentos como esos, pero la mansedumbre es clave para poder ayudar a estas personas en medio de esas dificultades. Vamos a avanzar y vamos a ver que también, pues obviamente si es necesaria para nuestro trato y nuestra relación con otras personas, la mansedumbre también es necesaria para corregir a otros. La escritura constantemente nos está animando, exhortando, desafiando a que como cuerpo de Cristo podamos animarnos, motivarnos los unos a los otros, que podamos exhortarnos, confrontarnos aún dentro de nuestra situación de pecado y ayudarnos a salir, a vencer ese pecado y a tener una vida victoriosa. Esa es la tarea también de la iglesia, que como cuerpo podamos edificarnos los unos a los otros, y a veces una herramienta va a ser la confrontación. Y esa confrontación tiene que ser con mansedumbre. Fíjate lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 21. Pablo había exhortado en muchas ocasiones a esta iglesia. Esta era una iglesia carnal, una iglesia ensimismada en ellos mismos. Ellos estaban siendo sus propios dioses, habían establecido una idolatría sobre la mundanalidad. Pero vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora, creo que la respuesta, pues, debe ser ya una respuesta implícita. Pues obviamente nadie desearía ver al apóstol Pablo enojado y con una vara, aunque la vara es un símbolo de amor, pero es preferible verle con una actitud de mansedumbre, ¿no? Con la capacidad y el valor para enfrentar esta situación, pero también con la ternura y la dulzura para corregir a la persona. También el apóstol Pablo, ahí mismo a los hermanos en Corinto, pero ya en otra carta, en la segunda carta, en el capítulo 10 y versículo 1, también les habla de la importancia de tener la mansedumbre dentro de lo que es una confrontación y el trabajo en la vida de una persona. Dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ahora aquí vemos cómo el apóstol les decía, pues mansedumbre no significa que ustedes se tienen que dejar por todos los demás o que ustedes deben ser permisivos con lo que hacen, sino tienen que ser audaces, tienen que ser osados en la forma en la cual ustedes están viviendo su vida cristiana. Y aquí vemos cómo era importante, dice, poniendo como ejemplo la mansedumbre de Cristo, Pablo también actúa con esa misma mansedumbre y esa ternura hablándole a los hermanos aquí en Corinto. Aunque eran palabras duras, pero fueron palabras que fueron mencionadas con dulzura. Ahora, un versículo que conocemos la mayoría de nosotros, refiriéndonos al tema de la restauración de la vida de una persona que ha caído en pecado. Vemos en Gálatas, en la carta que estamos estudiando, pero ahora en el capítulo 6 y en el versículo 1, que aparece esta misma palabra. Y dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ves? Aquí está hablando que debe haber una restauración con un espíritu de mansedumbre. Un espíritu que no dijimos no está controlado
por las emociones, los sentimientos, los deseos, sino un espíritu que está controlado por el poder de Dios y que se manifiesta de una forma humilde, renunciando a sí mismo, una forma amable y, dijimos aún, una forma tierna, aunque no necesariamente tiene que ser sin dolor esas palabras. ¿Ok? Vamos a ver entonces algunas verdades para que podamos comprender mejor, de una forma más amplia, lo que es la mansedumbre. Recordamos lo que no es y vamos a agregar algo más de lo que no es la mansedumbre. En primer lugar, la mansedumbre no busca la autoexaltación ni el interés propio. Por eso dijimos que está ligado totalmente a la humildad. Alguien humilde o que sea humillado ha decidido morir a sí mismo para ser más fructífero. También dijimos que no se exalta ni se deja arrastrar fácilmente por sus emociones. No se entusiasma ni se deprime simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo. Está crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vive él, más Cristo vive en él. Y ahora lo que vive en la carne lo vive en el espíritu, que es un espíritu manso y produce ese fruto en su vida. Ahora, este rasgo de carácter muestra una vida rendida a un poder real. ¿Sí? Y esto es importantísimo, esto es una verdad importante que tenemos que tener siempre presente. Jamás podremos llegar a ser mansos o desarrollar la mansedumbre en nuestra vida si nuestra vida no está rendida a un poder real o al poder real de Dios. El siguiente, en cuarto lugar, vamos a ver que la mansedumbre es la figura de una persona que puede expresar calma en la tormenta. ¿Sí? Calma en la tormenta. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo que aún en una de las tormentas que mencionan en los evangelios, el Señor dormía plácidamente? Pero después sus discípulos lo despiertan desesperadamente y él se levanta y tranquilo, dice que da voces y a la tormenta y la tempestad se tranquiliza. Vemos en otro momento que el Señor llega caminando en el agua y los discípulos se asustan en medio de una tormenta porque ven a Jesús caminar sobre el agua. Incluso sabemos la historia que Pedro le confía en el Señor y empieza a dar pasos y empieza a caminar en el agua. El Señor le llama y él lo obedece y va ahí, pero una vez quitando sus ojos del Señor, entonces se hunde. Ahora, aquí lo que tenemos que exaltar es la cualidad de la mansedumbre de Jesús. Jesús no llegó corriendo, no llegó en una lancha con motor desbordado, sino él llegó caminando en medio de la tormenta. El Señor Jesús también calmó la tempestad ahí mientras se levantaba, estaba durmiendo plácidamente. Pero también vemos que el Señor Jesús, cuando fue enjuiciado, él mantuvo un espíritu de mansedumbre y no tuvo la necesidad de justificarse o de defenderse en medio de la injusticia que él estaba viviendo. Porque sabía que a través de esa injusticia, la justicia de Dios llegaría a ti y a mí, para que pudiéramos ser perdonados y redimidos, para que pudiera nuestra deuda ser saldada y nuestros pecados borrados. La mansedumbre jugó un papel importante también. Ahora, la mansedumbre también es estar frente a una injusticia sin sentir la necesidad de defenderse a sí mismo, como ya lo mencionamos. Y por último, dijimos otro no de lo que es la mansedumbre. La mansedumbre no da indicios de una expresión extrema de sentimientos, sino de una gracia interior del alma. O sea, es una calma en particular hacia Dios. Una persona que acepta la voluntad de Dios, la acepta con mansedumbre y no llora, se enoja y se desespera, se angustia, ¿sí? Una persona que es mansa no experimenta o no se expresa de una forma extrema por lo que Dios hace en su vida. ¿Cuántas personas hay que empiezan a desesperarse y se angustian? Algunas se enojan, otras gritan, otras tal vez se quieren desquitar con los demás, otros se deprimen.
Y ves, aquí la idea es que la mansedumbre la desarrollemos pensando en que lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser mejor. Ahora esto viene del interior de nuestro corazón, del alma, menciona ahí la verdad que estamos compartiendo. Y la idea es entonces calma, en nuestra vida va a haber calma, en particular hacia Dios y hacia lo que Dios está haciendo u obrando en mi vida. Esto es la mansedumbre. La semana que viene vamos a estar mirando algunos aspectos importantes de cómo aplicar la mansedumbre en nuestra vida. Hoy hemos hablado de las características, lo que no es, lo que es, por qué es importante y sobre qué cosas, de dónde viene, como hablamos y mencionamos, que está ligada muy, muy de cerca a lo que es la humildad y la humillación y al renunciar a mí mismo para entonces someterme a la voluntad de alguien que es mayor, a un poder real, que es el de Dios. Así que yo te invito en esta hora a que tú puedas ya dejar de luchar y realmente tu vida pueda manifestar la mansedumbre, que puedas tú colocarte bajo el control del Espíritu Santo de Dios en tu vida y Él comience a obrar en ti. Sé que es algo que cuesta, pero cuando comenzamos a entregar y a ceder el control de nuestra vida al Espíritu y no a nuestra carne, esto va a comenzar a brotar de manera natural. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has mostrado hoy qué importante es la mansedumbre. Señor, hoy reconocemos, como hemos visto en los estudios anteriores, que la mansedumbre solamente proviene de ti, de tu poder, y que se va a manifestar solamente en aquellas personas que son humildes, que han reconocido delante de ti su condición, su situación, y han decidido morir a sí mismos, que han dejado su yo a un lado, que no buscan intereses propios ni personales, que Señor no buscan llamar la atención o colocarse en primer lugar. Padre, te rogamos que nos des el valor y la determinación necesaria para, Señor, entregarle el control de nuestra vida, de nuestro corazón a tu Espíritu Santo. Jesús, sé tú el que reina en mi corazón. Dios, controla mi vida. Tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Padre, dejamos nuestra vida en tus manos y te rogamos por aquellos que pues todavía no tienen a Cristo en su vida, que ellos puedan, Señor, entender que el camino que han llevado es un camino que está lejos de ti, pero que hoy puedan volverse hacia ti y creer y entender que solamente en Cristo se encuentra el pago por los pecados y se encuentra el perdón de los pecados y la vida eterna y puedan clamar a ti. Señor, dejamos nuestra vida en tus manos. Gracias por este tiempo de clase. Guárdanos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y nos vemos pronto.